Si siguen apareciendo los chicos que están pendientes, yo creo que podemos arrancar con el tema. ¿Les parece, muchachos? Sí, señor. Bueno, bien, entonces es todo tuyo, Juliana. Gracias. Bueno. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, está cargando, está cargando. ¡Ay, de la pena, marica! Uy, Ay, perdón. ¿Pero qué, Julia? ¿Qué, Lili? Me emocioné. ¿Listo? bien, dale. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juliana González. El tema que me correspondió es la hora de oro. Por favor, perdóname, por favor, entonces cierren todos sus micrófonos. Vamos a darle chance solo a Juliana de que nos transmita su información. Ya si se generan dudas o preguntas, por favor intervienen. Bueno, gracias. Dale. Bueno, en mi investigación, en lo que pude encontrar de la hora de dorada, estipulamos que es también denominada la hora de oro o también denominada la hora dorada. Se comprende el intervalo del tiempo que se abarca desde que se tiene el accidente, el lugar del accidente. Estas son 60 minutos. Posteriores a esos 60 minutos, esos 60 minutos son la clave para la intervención rápida que puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte. En esos 60 minutos es donde se define si la persona realmente sobrevive o ya no hay nada que hacer. También decía que antes de abordar el tema, Buenas noches. es fundamental saber qué es una emergencia, la diferencia entre emergencia y urgencia, ya que de ello va a depender la actuación de la persona. Entonces, en emergencia es situación en que la vida corre peligro y urgencia es situación en la que la vida podría correr peligro. Entonces aquí nos define qué es urgencia y qué es una emergencia. Entonces, urgencia es todo aquel problema que aparece de forma inesperada, o sea, en los accidentes, que los más comunes en la hora de oro o la hora dorada son los accidentes de tránsito. Con una etiología muy diversa y con una gravedad variable. Se trata de una patología de lenta evolución y que por lo general no compromete la vida de las personas. Esa es una urgencia. Por otro lado, una emergencia es toda aquella situación en la que la vida de la persona o la función de un órgano corre peligro. Requiere una atención lo más temprana posible. ¿Cómo actuar en la hora de oro? La primera persona que actúe al lugar del accidente va a construir el primer eslabón de la cadena asistencial o de la cadena de supervivencia. Una vez el socorrista o la persona que vaya a dar los primeros auxilios tome la decisión y la conciencia de socorrer a la persona, lo primero que debe tener en cuenta o que debe de tener claro es la tranquilidad de ella misma para que pueda generarle tranquilidad a la persona que va a socorrer. Porque si la persona está alterada y nerviosa, va a alterar al accidentado.
A continuación, tiene que proceder o alertar o avisar a los servicios de urgencia para pues que lleguen de inmediato para poder atender a la persona. Cuando realice la llamada debe indicar la localidad donde fue el accidente, las características, el número de personas que estén heridas y toda la información que sea posible que pueda aportar sobre ellos, y además deberá facilitar un número de teléfono que le permita contactarse con él nuevamente. En caso de que tenga que ser desplazado, habrá que mantener un lineamiento o el eje de la cabeza, el cuello y el tronco. De igual manera, si el herido lleva un casco, no se debe quitar. En caso de que un accidente sea de motocicleta, un socorrista nunca puede, que no tenga el conocimiento, no puede quitarle o retirarle el casco a la persona porque no sabemos qué lesión esa persona vaya a tener en la cabeza. Durante la hora de oro y hasta la llegada de un equipo de urgencias o emergencias se llevará a cabo la maniobra salvadora, que comprende la apertura de las varias áreas, ya que la obstrucción de las vías aéreas constituye la causa de la muerte evitable más frecuente entre los accidentados y el control de las hemorragias. También ahí debemos saber o tener bien el conocimiento cómo podemos controlar una hemorragia, porque no todas se controlan de igual manera. Toda hemorragia se controla de diferentes formas. Ya en este caso de una persona profesional sanitaria, las vías respiratorias con el control cervical, si la persona está consciente, se procederá a inmovilizar la cabeza y el cuello de inmediato. La colocación de, acá dice collarín cervical o como nosotros lo conocemos, cuello ortopédico. Y por el contrario, si la persona está inconsciente, se realiza la maniobra en la frente, mentón y se inspecciona la cavidad oral. Y por último, la hora de oro son 60 minutos críticos en los que una rápida y efectiva actuación puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte del herido o de las personas que se encuentren heridas. He ahí la importancia de una correcta formación de los ciudadanos en el soporte vital básico, y contribuir a salvar una vida no es solo competencia de los profesionales sanitarios. Esto quiere decir que todas las personas podemos tener o adquirir el conocimiento de poderle salvar la vida a una persona, teniendo en claro la correcta acción que debemos tomar en frente de un accidente o de brindar una ayuda. Y eso es todo. Gracias. Bueno, bien. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Donde dice Stop Share. Creo que está en rojo. Ya. Bueno, bien. Listo, Juliana, muchas gracias. ¿Quedó claro lo relacionado con la hora durada del trauma? ¿Sí? Bueno. Perfecto. Cristian, ¿dónde anda Cristian? ¿No está Cristian? Aquí estoy, profe. Buenas noches. Yo, Cristian, bien, gracias.
Juan Sebastián. Soy profe. Gracias. David Devia. Bien, ya lo vi. Sí, profe. Ana Domínguez. Estoy. Hola. Bien. Juliana Paola, acabo de exponer. Bien. Estefanía González. Yo, profe, presente. Hola. Lidia Jiménez. Presente, profe. Bien. Laura Márquez. Ella tenía problemas con el internet, me dijo, ¿cierto? Bueno. Andrea Mejía. Yo, profe. Nini Montealegre. Yulei. Presente, profe. Bien. Jesús Montes. Presente, Bien. profe. Elizabeth. Sí, profe. Bien. Lili Joana Tobar. Presente, profe. Listo. Harold Velázquez. Presente, profe. Bien. Buenas Y noches. Víctor Salamanca. Presente, profe. Bueno, nos quedó pendiente solamente entonces Laura Camila. Bien. Bueno, muchachos, entonces, sí, la idea de esa hora dorada del trauma es muy importante teniendo en cuenta lo que nos comentaba Juliana en relación a que esos 60 minutos son la diferencia entre continuar con vida o poder perder la vida, ¿cierto? La clasificación entre una urgencia y una emergencia también es vital conocerla. La emergencia es algo que es inminente riesgo de muerte y la urgencia es algo que podría llegar a causar la muerte, pero que no es un riesgo inminente. ¿Sí? Entonces, esas primeras atenciones son de vital importancia a la hora de actuar. ¿Sí? Ella hablaba de maniobras como no retirarle el casco a un motociclista que se acaba de accidentar. Eso es súper importante, solamente no solo por lesiones que uno pueda generar en la columna, sino también porque a veces hay un aumento de la presión intracraneal, o sea, un edema cerebral, que va a comprometerse aún más cuando retiramos el casco de manera inadecuada. Bien. Y así otro tipo de situaciones relacionadas con la inmovilización, con el traslado y sobre todo con la atención primaria y secundaria, que era lo que estábamos tratando de ver ayer. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema. ¿Listo? Rápidamente vamos a recordar en lo que estábamos ayer relacionado con nuestros signos vitales, entonces relacionado con la respiración. David, ¿te acuerdas cómo se llama al aumento de la respiración, su frecuencia? Sí, señor, dale. Vale, tranquilo, revisa tus apuntes. O mientras David lo encuentra, alguien que me diga. ¿Cómo se dice? Taquinea. Taquipnea. Ahora David, dime la disminución. ¿Apnea? La apnea es la ausencia. La bradipnea. Bradipnea. ¿Listo? Y dijimos que la apnea era la ausencia de respiraciones. ¿Listo? Esto a manera de repaso, lo alterado. Aumentada la respiración, disminuida la respiración y ausencia de respiración. Bien. En el caso del pulso, entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca. Taquicardia. Listo, taquicardia. La disminución, bradicardia. Y la ausencia, Asistolia. asistolia. Asistolia, muy bien. Asistolia. Bien. Los sitios en que podemos tomar nuestro pulso, ya dijimos el radial, el braquial, el carotidio, los más comunes, ¿cierto?
Bien. Hasta acá vamos. Buenas noches, profe. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Entonces, la hipertermia o fiebre se clasificaba en febrícula y fiebre, ¿se acuerdan? De 36 puntos, de 37.5 a 8 febrícula, por encima de 38 fiebre, por debajo de 36 hipotermia, listo. Y habíamos quedado para el próximo viernes a ver si podemos hacer el taller del termómetro de vidrio para aprenderlo a manejar. Esperamos que podamos. La presión arterial, ya hablamos ayer del sangrado en la nariz, del aumento de la presión, ¿cierto? De la disminución de la presión. ¿Cómo es que se llama el sangrado nasal? Epistaxis. La epistaxis. Bueno, muy bien. Bueno, veo que están siguiendo bien ciertos temitas. Entonces, vamos a empezar a hablar. Ayer hablamos de la valoración primaria que incluía algo conocido como el ABCDE del trauma. ¿Recuerdan? Entonces el ABCDE del trauma era la valoración inicial. Denme un segundito, por favor. Y la valoración secundaria ya tiene que ver con lo que vamos a hacer después de haber estabilizado la parte vital de nuestro paciente. Nuestra valoración inicial está encaminada a todo lo que le puede generar riesgo de vida, las reanimaciones cardiopulmonares, las hemorragias, ¿sí? Su déficit neurológico, la respiración. Eso es nuestra valoración primaria. Y una vez hacemos esa valoración y esa acción sobre la parte primaria, vamos a entrar a hablar de la valoración secundaria. ¿Qué significa? Vamos a valorar los miembros, o sea, las extremidades, y vamos a valorar nuestra columna vertebral. ¿Qué estamos buscando? Generalmente buscamos fracturas, ¿sí? Entonces, fíjense que cualquier golpe recibido en la cabeza, en el tórax, en el abdomen y o espalda, que puedan producir hemorragias internas, cualquier lesión, contusión, quemadura, ¿sí? Dolor, etcétera, son circunstancias que tenemos que verificar. Entonces miren cómo revisamos nosotros primero la extremidad superior derecha, luego llevamos el brazo contralateral hacia nosotros para revisar la extremidad superior izquierda, luego nos vamos a la pierna izquierda y a la derecha y ponemos el paciente en una posición. Recuerden que teníamos que evitar que el posible vómito le fuera a generar una broncoaspiración y había que colocarlo en una posición de salvamento, que es esta posición que están viendo acá en la figura número 4. ¿Listo? Entonces, claro, que vamos a buscar nosotros lesiones importantes, tipos fracturas, relacionadas con las extremidades superiores y con las extremidades inferiores. Fíjense cómo se hacen esas valoraciones, subiendo la pierna, doblándole la rodilla, tratando de moverla, haciéndole movimientos articulares normales de una extremidad. ¿Queda claro? Acá en esta diapositiva hay algo importante y es que nosotros muchas veces podemos tener enfrente una hemorragia interna. ¿Qué pasa con una hemorragia interna? Pues que nosotros no vamos a saber que el paciente está sangrando por dentro, ¿cierto? Porque a diferencia de las demás hemorragias externas donde es visible la herida y es visible la salida de sangre, el chorro, el charco, como quieran llamarlo, va a ser evidente a nuestra vista, ¿cierto? Mientras que si es un trauma cerrado, por ejemplo en el abdomen, alguna de las vísceras puede generar una lesión y esa lesión puede derivar en un sangrado, ¿cierto? Uno de los órganos que más comúnmente sangra en un trauma es el vaso. El vaso sangra y sangra mucho. Entonces, una hemorragia interna descompensa a nuestro paciente de manera muy rápida. ¿Cómo podemos nosotros
sospechar una hemorragia interna? Los dedos. Por la inflamación, profe. O sea, por el color que pone. Bien, ya varios han dado aquí sus apuntes. La inflamación, la inflamación a nivel del Los sitio. morados, profe. Recuerden que yo les hablaba del llenado capilar. ¿Se acuerdan de cuánto se llena la sangre en los dedos? Es importante porque se va a demorar más de 2 segundos. Ese es un punto importante. Pero los Entonces serían otros, también los morados, ¿sí? sí, pero no tanto. Lo que más nos orienta a una hemorragia interna es el cambio en sus signos vitales. Entonces, un paciente que está perdiendo sangre, ¿qué hace? Aumenta su ritmo cardíaco y disminuye su presión arterial. Entonces, hay algo que se llama la tríada de la hemorragia. Se los voy a escribir aquí. Cuando un paciente tiene esos 3 signos, nosotros sospechamos una hemorragia. La primera, la palidez. La segunda, la taquicardia. Y la tercera, la hipotensión arterial. Triada de la hemorragia. Entonces el paciente está pálido, el paciente está taquicárdico y el paciente está hipotenso. Cristian, ¿pudiste entrar? No lo he dejado entrar el sistema porque... Yo le envío un audio aquí a Cristian. Cristian, por favor, vuelve, inténtalo. Ya le he dado 2 veces a admitir, pero no sé por qué no te deja entrar. Entonces, insiste y yo acá te admito. Bien. Listo, entonces mire, fíjense que nosotros con los solos signos vitales ya tenemos 3 signos importantes. Palidez mucocutánea, las escleras se ponen pálidas, las mucosas se ponen pálidas, la piel se pone pálida. Adicional, pierde como esa rubicundez normal y característica, ¿cierto? La taquicardia es un signo bien importante y una hipotensión. Ahí ya decimos que el paciente está en shock hipovolémico, o sea, está perdiendo sangre. Tiene una hemorragia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién me da una idea? ¿Cómo estabilizarlo? No sé. O, Sí, cierto. ¿Cómo? digamos, si está perdiendo fluido de sangre, pues se le puede poner, digamos, a la mano o no sé. No sabemos de qué parte del cuerpo está sangrando, porque es interno. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es reponerle la volemia, reponerle los líquidos, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos bolsas de sangre, obviamente, ni se le pueden poner, porque recuerden que uno no puede recibir sangre de todo el mundo, ni donarle sangre a todo el mundo. Son ciertos grupos compatibles, ¿cierto? Entonces, y tampoco nadie carga la sangre en una ambulancia. Eso es un banco de sangre que está hecho específicamente para eso, ¿sí? Entonces lo que se hace es colocarle unos líquidos que se han hecho y que se parecen en su composición o que se reemplazan de alguna manera la sangre, ¿sí? Esos líquidos en medicina se conocen como el lactato de Ringer. El lactato de Ringer es una solución que se le puede colocar al paciente y es lo más parecido a las soluciones isotónicas que se necesitan tener. ¿Listo? ¿Cuántos brazos vamos a coger venas? ¿1 o ¿Profe, 2? lactato de qué? Ringer. Lactato de Ringer, así se escribe. Ay, Se lee Ringer, pero es Ringer como se escribe. Vamos a escribirlo aquí.
El lactato de Ringer. Viene por 500 cc la bolsa. Lactato de Ringer de 500 cc. ¿Listo? Bueno. ¿Cuántas venas canalizamos? ¿Una o dos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una? Una, profe. Dos. Porque el paciente está perdiendo mucha sangre, entonces necesitamos tener buenos accesos venosos. ¿Sí? Entonces le cogemos 2 venas, empezamos a pasarle el líquido a chorro y buscamos rápidamente trasladarlo, porque es un paciente que va ¿para dónde? Para cirugía. Hay que abrirle el abdomen, buscarle el sangrado y detenerlo. ¿Listo? Y lo único que lo va a mantener con vida son esas 2 o 4 bolsas o 6 que necesitemos ponerle para reponer la sangre que ha perdido. ¿Ya? Entonces, una vez le ponemos 2 bolsas de líquido, revisamos los signos vitales. Si se normalizaron, pues le seguimos pasando, pero ya más suave. ¿Sí? Ya le ponemos un goteo. Pero esas 2 venas permeables son una ventaja para el médico que lo recibe. Ya no tiene que canalizar, ya lo único que tiene que hacer es pasar las horas de cirugía. Se van a cortar los tiempos de atención. ¿Listo? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de algo conocido como la obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños, o BASE. Obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños. ¿Listo? ¿Ya pudiste entrar, Cristian? Sí, ya te vi. Bueno, bien. Sí, señor, gracias. Entonces, fíjense en la imagen didáctica que tenemos acá. Sí, sí se ve el movimiento, claro, sí. Cómo esa compresión genera que el aire que tenemos residual en los pulmones pueda devolverse hacia la vía aérea y expulsar esos cuerpos extraños. Bien. En estos casos de cuerpos extraños, las principales causas de esas obstrucciones, entonces, ¿cuáles son? Usualmente ocurre cuando nosotros estamos comiendo, ¿cierto? Entonces, cuando estamos comiendo nos podemos atragantar. ¿Qué se necesita para que uno se pueda atragantar? Nada. Estar comiendo y un descuido nomás. Si a veces nos pasa con la propia saliva, ¿cierto? Puede pasar simplemente de manera incidental o accidental. Claro, hay factores de riesgo que desencadenan eso o que podrían ser factores desencadenantes, como las personas bajo alicoramiento o ebrias, ¿cierto? Más fácil. Y los ancianos con dentaduras postizas, de esas que son dentaduras, ¿cómo llaman? ¿Prótesis? Bueno, sí, exactamente. Las prótesis dentales que son removibles, pues generan ese tipo de riesgo también. Y en los niños menores de 4 años. Ustedes saben que los niños tienen una etapa dentro de su desarrollo conocida como la etapa oral. Y en esa etapa oral, que es normal del desarrollo de un infante, pues ellos se introducen todos los objetos hacia la boca o hacia las vías respiratorias. Si encuentran un granito de arveja, se lo pueden meter por la fosa nasal y eso para ellos es muy normal, ¿cierto? Pero pues también se introducen ciertos objetos que no se pueden dejar al alcance de ellos. Bien. ¿Cuál es entonces el modo de actuar? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues esa maniobra que vimos al inicio, que se llama la maniobra de Heimlich. Entonces, la maniobra de Heimlich es exactamente realizar una presión que se ejerce por los puños, el diafragma se eleva y provoca la expulsión del aire residual que nuestros pulmones albergan. ¿Sí? Siempre vamos a tener algo de aire en el pulmón, ¿cierto? Y de repente nos obstruimos porque se nos atragantó algo. Entonces hacemos la maniobra de Heimlich con los puños sobre la boca del estómago
pero tenemos que abrazar al paciente para que también le podamos ejercer con los brazos presión sobre el pulmón. Hacia adentro y hacia arriba vamos a subir el músculo del diafragma, que es el que va a presionar esos pulmones y devolver el aire. Entonces fíjense en esta imagen cómo la persona que viene desde atrás tiene que posicionar sus manos, ¿sí? Esta es la boca del estómago o el epigastrio, ¿cierto? Aquí en la parte anterior de nuestro tórax hay un hueso que se llama el esternón. ¿Lo han escuchado? El esternón es este huesito que está aquí adelante y es a donde llegan a articularse las costillas, ¿sí? Ese esternón tiene o termina en una protuberancia que se llama el sifoides con X. El sifoides o apéndice sifoides. Vamos a ponerlo acá porque anatómicamente el sifoides es uno de los sitios de referencia para esta maniobra de Heimlich. ¿Listo? ¿Cuál es el otro sitio de referencia? El ombligo. Entre el ombligo y el apéndice sifoides es donde se van a colocar nuestras manos. ¿Listo? Y la presión que se va a ejercer es hacia adentro y hacia arriba. ¿Listo? Dentro de estas presentaciones que nosotros vamos a ver y dentro de estas clases, lo más probable es que vayamos a repetir temas y vayamos a repetir temas y vayamos a repetir temas. Porque pues realmente un curso de primeros auxilios no es tan largo, ¿sí? Nos vamos a dedicar un tema solo a hablar de quemaduras, perfecto. Otro tema a hablar solamente de tipos de accidentes. Otro tema a hablar solamente de fracturas, de movilizaciones y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, hay una clase que es específicamente de atragantamiento, ¿cierto? Entonces, en atragantamiento vamos a hablar nuevamente de nuestra maniobra de Heimlich y cómo podemos resolver esos temas. Entonces, no tiene nada que lo veamos 2, 3 veces. Mientras más uno repite las cosas, a veces también se le quedan mejor en la memoria. ¿Quedamos claros? Bien. Entonces, cuando se trata de un adulto en una posición de pie, el socorrista debe abrazarlo por la cintura con las manos unidas, presionar bruscamente entre el ombligo y el sifoides, que son los dos puntos de referencia que ya mencionamos, que es esta protuberancia de acá, y el ombligo. Y si ustedes se llevan la mano a la boca del estómago donde termina ese huesito, van a sentirse ese sifoides. Una o varias veces hacia adentro y hacia arriba. Esa es la presión que tenemos que hacer para tratar de expulsar ese cuerpo extraño hacia adentro y hacia arriba. Cuando el paciente está de pie y se trata de un adulto. Pero también puede pasar que el paciente esté sentado, la víctima está sentada. Hay que efectuar la misma maniobra, pero pues tenemos que acomodarnos a la situación. Entonces lo vamos a hacer desde atrás del respaldo de la silla donde se encuentra la víctima. Entonces fíjese que ya entre la víctima y el socorrista vamos a tener el espaldar de la silla, ¿cierto? Sin embargo, eso no tiene que ser impedimento. Nosotros tenemos que adoptar una posición que nos colabore, donde no perdamos nuestro punto de sustentación, y no nos vayamos a caer, ni nos vayamos a llevar el paciente tampoco al hacer la fuerza, ¿cierto? Entonces, todo eso necesita de cierta técnica y de cierta tranquilidad y buscar ser más bien metódico. Pero los puntos de influencia de la presión son los mismos que si estuviera de pie, ¿cierto? Hacia adentro y hacia arriba el movimiento de la fuerza que vamos a ejercer sobre el paciente. Bien, ¿queda claro? ¿Alguien está copiando? No sé si yo voy muy rápido de pronto. Profe, va bien. Ahí se alcanza, ahí se alcanza. ¿Va todo bien o voy muy rápido o están copiando o qué? Vamos corriendo, profe. Listo, no, yo lo espero, no hay falta. Igual esto es importante que lo tengan claro y si lo están anotando mejor.
No es que a veces uno como que se emociona y se acelera, entonces ¿sí ve? Bien. Ok, ok. Bien, continuemos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos solos? O sea, si la víctima es uno mismo y se encuentra solo, no tiene quien lo socorra. Entonces, si la víctima está sola o nadie sabe cómo ayudarla, porque también puede ser que esté acompañada, pero no sabe quién la puede ayudar, o las personas que nos acompañan no saben qué hacer, más bien. Entonces, debe presionarse bruscamente el abdomen en los mismos puntos entre el ombligo y el cifoides sobre el respaldo de una silla o sobre el borde de una mesa. ¿Sí? Aquí la imagen trata de mostrarnos cómo uno mismo podría medio acomodarse para poder ejercer esa presión utilizando el respaldo o el borde de una silla o el borde de una mesa. ¿Sí? Esto es un poco complicado el tema porque pues resulta que una cosa es escribirlo, otra cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿cierto? Si uno se atraganta con algo, ¿qué es lo primero que va a sentir uno? Ahogo. Ahogo, angustia, pánico, ¿cierto? Porque pues uno cuando se ve en una situación de peligro, pues va a estar generándole eso, angustia o pánico. Y de pronto esa angustia y ese pánico no le den esa Satisfacción. sí, como ese actuar con paciencia y con lucidez para poder pensar en cómo es que era la maniobra, sea así. Entonces, bueno, hay que aprendérsela como para tenerla clara y pues nadie está exento de que le pueda generar algún día algún tipo de situación de estas. ¿Listo? Pero si resulta que se trata de un bebé, ¿cierto? Ya dijimos que los chicos menores de 3 años, sobre todo, tienen ese alto riesgo de obstruir sus vías aéreas. Entonces, fíjense que si se trata de un bebé, pues hay que colocarlo a un niño boca abajo sobre el antebrazo. Nosotros los vamos a sostener con una mano. Fíjense que hasta acá llegan los dedos que están sosteniéndole prácticamente el cuello. ¿Sí? Apoyándolo con el muslo y con la cabeza más baja. Quiere decir que él debe tener una inclinación en este sentido. La parte alta aquí a nivel de la cola y la parte más baja en la parte de la cabeza. ¿Sí? Ese debe ser el sentido en que se debe sustentar nuestro bebé. Hay que darle 4 palmadas secas entre los omóplatos. Entonces los omóplatos están aquí detrás de los hombros, ¿cierto? En la espalda. Y al tenerlo en esta posición, pues en la mitad de los omóplatos vamos a dar 1, 2, 3 y 4 palmadas. Esas 4 palmadas no pueden ser palmaditas, ni pueden ser rítmicas, tienen que ser secas. Entonces tiene que ser 1, 2, 3 y 4. Eso es un golpe seco, ¿cierto? No puede ser así, ¿sí? No lo estamos sobando, no lo estamos resucitando. Lo que tenemos que hacer es 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Tienen que ser golpes secos. Dime. Esas palmadas van, digamos, descendentes, es decir, una aquí, otra acá, o en un solo punto. En un solo punto. Tiene que ser en el sitio referenciado como la mitad de los omóplatos. No tiene que ser de arriba hacia la cabeza, no, es un golpe seco ahí y al ejercer ese golpe seco, el pulmón trata de sacar el aire que tiene y eso va a hacer que se expulse el cuerpo extraño. Bueno, hay que Profe, otra repetirlo. pregunta. La mano, ¿cómo va? La ¿Va mano, curva o va completamente derecha? no, el golpe tú tienes que buscar
la palma de tu mano tiene que ser Sí. plana y firme para que esté en contacto casi que toda tu mano Ok, sobre la superficie del bebé igual. O sea, ok. mientras más superficies utilicemos, más fuerza cinética se va a generar sobre el cuerpo, ¿cierto? Yo tengo una pregunta, profe. Lo que pasa es que no entendí eso de que son las palmadas secas, Hmm. pero es que cuando, digamos, cuando nació mi hija, a ella la dejaron pasar de tiempo y ella salió moradita y lo que el médico le hacía era, le puso la mano y le empezó a frotar de arriba hacia abajo súper rápido. No, lo que pasa es que, claro, no me estás entendiendo, porque lo que pasa con tu hija es una situación muy diferente a la que yo me estoy refiriendo en este momento. Sí, ¿Sí? sí, sí, pero Entonces, entonces, a ella le están haciendo una reanimación, ¿sí? O no una reanimación, a eso se le llama una adaptación neonatal. Cuando un niño nace hay que adaptarlo. Entonces, él viene sin la respiración porque él viene de un medio líquido donde él no está recibiendo oxígeno. Y ellos nacen y hay que estimularlos para que ellos respiren. El frote de la espalda es un mecanismo de estímulo para el sistema nervioso y que empiece a respirar y genere como esa sensación de llanto y de necesidad de tomar el aire. ¿Sí? El darle palmaditas en las plantas de los pies al tiempo a los niños los estimula a llorar. Antes se les golpeaba la cola, ¿recuerdan? Eso ya no se usa. Ahora se les dan palmaditas en las plantas de los pies, así, en las plantas de los pies. Y se les frota la espalda. Una cosa es frotar y otra cosa es pegar. No se les pega, se les frota. Eso es un estímulo. En el caso de un atragantamiento, un cuerpo extraño, estamos hablando de 4 golpes secos, ¿sí? En la espalda. Son diferentes escenarios, son diferentes pacientes. Uno está en apnea porque acaba de nacer, el otro está obstruido y no puede respirar. ¿Queda claro el concepto? Sí, Juliana. Juliana, bueno, supongo que sí. No me respondiste. ¿Quedó claro la explicación o no? O más o menos. Sí, señor. Bueno, bien, gracias. Entonces, queda clara la de la maniobra de Heimlich en los niños con un cuerpo extraño, ¿cierto? Bien, sigamos. Resulta que ahora vamos a hablar de otro tema que vamos a encontrar en esa valoración secundaria y es el tema relacionados con las fracturas y sus complicaciones. Es muy frecuente encontrar en un trauma o en un escenario de trauma una ruptura de un hueso. ¿Sí? Cuando nosotros se nos rompe un hueso, vamos a fijarnos entonces aquí en esta imagen que tenemos. Entonces, en esta imagen tenemos una fractura de un hueso. Este es un hueso largo, es el hueso más largo de nuestro cuerpo. Está ubicado en el muslo, desde la cadera hasta la rodilla y se conoce como el fémur, ¿cierto? El fémur se partió. Claramente acá se ve una solución de continuidad. Esa es la definición de una fractura. Solución de continuidad de un hueso. ¿Listo? ¿Qué genera o en qué termina una fractura? Que vamos a tener dos bordes, que esos dos bordes van a ser irregulares, porque recuerden que un hueso al romperse lo que genera son astillas, ¿cierto? Entonces se pueden astillar. En este caso estamos hablando de una fractura única, pero fíjense que un hueso se puede partir en 2 o 3 o 4 sitios diferentes o más. A eso ya se le llama una fractura conminuta, cuando tiene múltiples fracturas de un mismo hueso. Y pues obviamente eso hablaría en razón a que la complicación va a ser peor. Entonces hablamos de lesiones vasculares. Por ejemplo, la ruptura de una arteria, la sección o corte de una arteria es una lesión vascular. Esto, ¿cómo podemos nosotros determinar? Espérate que ahora esta chica que la sacó del mío. Bueno, en fin, ya vuelve a entrar.
¿Cómo determinamos nosotros? Fíjense que acá a los lados de nuestro hueso partido también podemos lesionar un vaso, una arteria generalmente, ¿cierto? O una vena. Entonces, ¿cómo sabemos si hay una lesión vascular? Tomando el pulso distal. ¿Qué significa el pulso distal? ¿Quién me dice? ¿A qué les suena eso? Pulso distal. ¿Del disco? ¿Del disco de la cadera? No, no discal, sino distal. Distal. Es tomar, digamos, el pulso en diferentes lados o sí, o algo así. Bueno, Diferentes distancias o algo así. entonces les voy a poner, cuando uno habla de los planos del cuerpo, ¿sí? Los planos del cuerpo son importantes al valorar a un paciente. ¿Por qué? Quiere decir que si nosotros tenemos una posición anatómica, estamos de pie, quietos y con las manos mirando al frente. Esa es una posición anatómica normal. Quiere decir que nosotros tenemos, si pasáramos una línea imaginaria por todo el centro de nuestro cuerpo, entonces vamos a terminar en dos mitades. ¿Qué mitades serían? Derecha e izquierda, ¿cierto? Si trazáramos una línea imaginaria por la mitad de nuestro cuerpo a nivel de la cadera y nos lo cortáramos, ¿cuáles mitades resultarían? Superior, Inferior. superior e inferior, ¿cierto? Ujú. Si la línea imaginaria la trazamos por el lado de nuestro cuerpo, ¿qué regiones nos quedarían? Anterior y posterior. ¿Sí? A eso le llamamos los planos corporales. Vamos a sacar un tiempito para de pronto mostrarles así a manera rápida los planos corporales. Todo, por ejemplo, entonces miren este hueso que aparece completo, que se llama la tibia. ¿Lo están viendo? Entonces la tibia va a tener un extremo que lo vamos a llamar distal y un extremo que lo vamos a llamar proximal. El proximal es porque está más cerca de nuestro cuerpo y el distal es porque está más distante o distal o alejado de nuestro cuerpo. Ayer vimos cómo se tomaban los pulsos. Entonces acá en los pies hay una arteria a la que uno le pone el dedo y se le toma el pulso al paciente. Se llama el pulso pedio. Este que está aquí adelante donde yo tengo el láser. Entonces resulta que si yo tengo una lesión aquí arriba, pues acá dice claramente en la literatura, esto se aprecia tomando el pulso distal. Pulso distal se refiere al pulso distal a la herida. ¿Cuál es el pulso proximal a la herida? Si lo tomáramos por acá, pero distal es este. Aquí vamos a perder el pulso, casi no lo vamos a sentir. Quiere decir que aquí arriba hay una lesión que no deja que pasen esas pulsaciones y no se puedan sentir acá abajo. ¿Queda claro el concepto? ¿O no? ¿O sigue siendo muy enredado? ¿Cómo se llama la parte más cerca al cuerpo, profe? Proximal, porque se aproxima al cuerpo o a la línea media. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir que una persona tiene una fractura distal o proximal del fémur, perdón. Entonces, si tiene una fractura proximal, quiere decir que la fractura es arriba, cerca de la cadera. Pero si es distal, quiere decir que es cerca de la rodilla. ¿Ya? Bueno. Eso es una de las complicaciones, una sección de una arteria. Se rompió la arteria porque el hueso sale con sus astillas y sus puntas. Tenemos un shock por hemorragia externa o interna también. Se llama síndrome de compartimentalización. Yo lo pongo aquí más breve, en un texto más fácil. Se llama síndrome compartimental. Más fácil. Síndrome compartimental. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Eso suena como difícil, pero no es tanto. Resulta que, fíjense en esta misma imagen, la piel se encuentra conservada. No necesariamente las fracturas es que los huesos salgan al aire o al exterior. Los huesos se pueden partir y lo único que generan es una deformidad que uno puede ver desde arriba,
o desde su apreciación, pero no necesariamente hay una lesión abierta. Hay fracturas cerradas, como en este caso. No sale a la superficie, no la estamos viendo. Sabemos que hay una fractura o lo suponemos o lo sospechamos porque se va a evidenciar un aumento, o sea, un edema, una inflamación y seguramente va a haber deformidad en ese nivel. Pero pues como se nos rompió una arteria, esa arteria empieza a regar la sangre alrededor de la fractura. Entre los músculos que aparecen acá en nuestra pierna se va llenando esa sangre. Entre músculo y músculo hay unos compartimientos. Entonces se llama síndrome compartimental a esa inflamación generada por ese acúmulo de sangre dentro de todos los compartimentos musculares. Y eso es muy doloroso para el paciente. Hay que descomprimir ese síndrome compartimental. Estamos hablando específicamente de complicaciones de esas posibles fracturas. ¿Listo? Si se pierden, me dicen. Si no entienden, yo les repito. ¿Sí? Yo busco la manera de que me entiendan. Aquí hay términos nuevos, hay términos canzones. Que le hablen a uno del síndrome de compartimentalización, pues obvio, ¿cierto? Pero pues les explico, los compartimientos son simplemente como cavidades que hay entre músculo y músculo que se llenan de sangre porque se rompió una arteria. Y eso deriva o genera un dolor intenso y una inflamación. Pueden afectarse los nervios por sección del mismo. Claro, el mismo hueso, como es cortante y tiene unas estructuras en el sitio de la fractura que seguramente van rompiendo todo lo que se les atraviesa por el camino. Entonces, al romper el hueso también se rompen nervios. Y los nervios, recuerden que reciben sensibilidad y producen motricidad. Entonces, el afectar a un nervio puede derivar en que vamos perdiendo las sensaciones y vamos perdiendo la movilidad. Bueno. Las infecciones secundarias ya en fracturas expuestas. Entonces esta imagen pues ya no nos sirve mucho. O bueno, podemos suponer que aquí en la parte de adelante se salió el hueso. Y al abrirse paso por la piel y llegar hasta la parte externa de nuestro cuerpo, ese hueso, pues se va a contaminar con todas las bacterias que tengamos nosotros en la piel. Si aparte de eso se arrastró y se contaminó con el sucio o el mugre del piso, todo eso es un riesgo de infección. Profe, ¿eso puede ser, digamos, infección así normal o le puede dar gangrena? No, inicialmente puede ser una infección manejable, pero hay ciertas bacterias que si no se manejan a tiempo pueden derivar en una gangrena, claro. Generalmente no pasa, es un perro a cuadros porque las gangrenas están relacionadas con ciertas cepas de bacterias. Ah, ¿sí? ¿es gangrena? ¿No es gangrena? Gan, con G, con G. Ah. Gangrena, ¿listo? No con C. No importa, pero está bien que nos aportes la gangrena porque es muy común en las enfermedades infecciosas de la piel y de los huesos, ¿listo? Esas bacterias que se comen la carne son bacterias que no necesariamente necesitamos haber tenido una fractura, sino que nos dé una infección en la piel y deriven ellas son unas bacterias que se van comiendo todo lo bueno que tenemos acá y van subiendo por la pierna. Entonces a veces cuando no las controlamos nos toca amputar para que ellas no lleguen hasta allá. Pero a veces el amputar acá resulta que no, todavía queda un cultivo de bacterias a esta altura y se sigue subiendo y toca volver y amputar más arriba. Y si ya logramos que llegara a la cadera, ahí ya no hay de dónde más amputar. Y sea que perdemos el paciente porque nos va a ganar la infección. No va a haber un antibiótico, porque si lo hubiera no habría necesidad de haber amputado, ¿no creen? Yo conocí ese caso, profe. La señora le dio una infección de ese tamaño por un mal manicure. Adquirió la infección en una peluquería y comenzaron con el dedo, el pie, la pierna y ya cuando tuvo la última cirugía, ahí quedó porque ya fue muy cerca a la cadera. Fue duro y duró mucho tiempo enferma. Exactamente, o sea, imagínense padecer una infección y que sea una infección que no tenga una cura, pues
Por eso es que no hay que abusar de los antibióticos, muchachos. ¿Sí? Porque es que llega el momento en que vamos a necesitar la clindamicina, la amoxicilina y cualquier otra cantidad de antibióticos. Y si los hemos utilizado de manera irracional o de manera irresponsable, pues cuando los necesitemos realmente no nos van a hacer. Bien. Entonces, a eso sí hay que ponerle mucha responsabilidad. Bien. Las quemaduras. También tenemos a uno de ustedes asignado para el tema de quemaduras. Entonces, pues, como les digo, aquí solamente vamos a ir generalizando y ya tendremos una clase solo de quemaduras. Entonces, fíjense que en las quemaduras, vamos a borrar aquí esto que habíamos escrito. En las quemaduras pasa algo y es que hablan de la regla del 9, ¿sí? La regla del 9% son los porcentajes que aparecen para las superficies del cuerpo. Entonces fíjense que la parte anterior de una extremidad y la parte anterior, cada una tiene un 9%. Las partes posteriores son otro 9%. 9% de la parte baja de la espalda, 9% de la parte alta, 9% del tórax, 9% del abdomen. Cada cara de una extremidad suman 4.5 cada una, ¿sí? 9% la cabeza y así. Se llama la escala del 9 para medir las superficies que pueden estar quemadas. Entonces ahí es cuando uno habla de porcentajes de quemaduras, ¿sí? Si se involucra esta y esta parte, entonces va a ser el 18%. Y si es una pierna, entonces el 18 más el 9, ¿sí? Ya son 27 porcentaje de quemadura. Diferente a grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Ya? ¿Qué es el grado 1, el grado 2 y el grado 3? ¿Será que tiene relación a la cantidad de cuerpo que nos quemamos? ¿Es la intensidad, los tejidos que dañó, algo así? Sí, tiene más que ver con eso. Es en cuanto a la profundidad. ¿La gravedad de la quemadura? Sí, la profundidad. Por ejemplo, cuando nosotros nos exponemos al sol y nos quemamos, eso es un grado 1, porque generalmente solo se nos compromete la epidermis, que es la capa más externa de la piel, ¿sí? Pero es un grado 1 independiente de que nos hayamos quemado todo el cuerpo, o sea, estuvimos en la piscina y solamente teníamos el traje de baño y nos quemamos todo el resto, cara, pecho, espalda, piernas, brazos, ¿sí? Sigue siendo un grado 1. ¿Por qué? Porque no se trata de la superficie que se quemó, sino de la profundidad de la quemadura. Entonces, el rayo del sol generalmente solamente involucra la epidermis, que es la capa más externa. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo. ¿Cuáles son los agentes causales de esas quemaduras, principalmente? Entonces, hablamos de la exposición al sol, que fue la que acabé de mencionar. La exposición al sol es muy frecuente que genere una lesión solamente de enrojecimiento de la piel, que es una, ¿cómo se le llama el enrojecimiento de la piel? Un eritema. ¿Listo? Agua. El agua obviamente a temperaturas altas, el agua hirviendo, es muy común como accidentes en el hogar que se presenten esas quemaduras porque se les volteó el agua caliente o el agua hirviendo. Aceites, lo mismo cuando estamos cocinando, ¿cierto? Que estamos con la freidora y que saltan las gotas de aceite hacia los brazos, la cara. Eso genera quemaduras. O también se pueden voltear esas pailas con aceites. El fuego. Llámese un fósforo, un briquet, una vela, un incendio, un piloto de una estufa. Es otro agente causal. Ciertos químicos, hay personas que son alérgicas a ciertas sustancias o hay químicos que utilizamos de manera frecuente en productos de aseo o en productos cosméticos que pueden generar quemaduras, ¿sí? O preparados médicos para tratamientos, como en el caso de las verrugas, que hay uno que se llama la podofilina, que es un ácido.
¿sí? O el ácido retinoico que utilizan para el acné, ¿lo han escuchado? El retinol o ácido retinoico. ¿No? No, señor. Bueno, en el tratamiento del acné se puede utilizar un ácido que se llama el ácido retinoico y es poner sobre la lesión ese ácido solamente en la noche. Pero uno debería colocarse vaselina alrededor, cosa de que si cae el ácido por fuera de la lesión no le vaya a quemar la piel inmediatamente al lado. La electricidad, entonces recibir una descarga eléctrica también nos quema los tejidos y depende de la duración y de la intensidad de la descarga. Y los ácidos, como acaba de mencionar, aunque el ácido retinoico pues es un medicamento, hay otros tipos de ácidos que son un poco más agresivos, como el ácido muriático y esos preparados que se utilizan mucho ahora, que son muy comunes para agredir a otras personas, ¿no? Y que realmente son muy lesivos. Entonces las de primer grado generan ese enrojecimiento. Digamos que la lesión más importante, más característica es la de la exposición a la luz del sol, ¿sí? Ese enrojecimiento les dije también que se llamaba ¿cómo? Eritema. 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 El eritema o el enrojecimiento, acá lo ven, así aparece la lesión. Y esta es una estructura de un corte de piel, donde vemos que esta es la parte superficial. Fíjense que se compromete, se pone roja, y solamente afecta eso, la capa más externa de la piel. Entonces es una lesión de primer grado. Se lesiona solamente la capa más superficial de la piel, llamada la epidermis. Es una lesión eritematosa, ya aquí estaba, igual yo lo puse acá, y dolorosa. Cualquier quemadura es dolorosa, ¿cierto? Inclusive las del sol. Fíjense que acá solamente nos muestra la mano, sigue siendo grado 1, ¿sí? Y si nos hubiéramos quemado todo el cuerpo con el sol, ¿sería grado 2 o grado 3 o grado 1? Grado 1. Sigue siendo grado 1, muy bien. Independiente de que nos hayamos quemado todo el cuerpo, sigue siendo grado 1. ¿Por qué? Porque solo afecta la capa más superficial de la piel. Muy bien. Segundo grado. Entonces, en el segundo grado ya nos afecta la epidermis y las capas más superficiales de la dermis. La dermis está inmediatamente por debajo de la epidermis. Epidermis arriba, dermis abajo. Característica principal, la formación de ampollas o flictenas y dolor intenso. ¿Han visto las flictenas? ¿Las conocen? Son esas ampollas que se llenan de agua cuando uno se quema. Se le llaman flictenas. ¿Sí? Ese es el nombre técnico, pero pues también se les puede llamar ampollas. Ampollas o flictenas. Y generan un dolor intenso. Profe, cuando uno se quema y le salen pues las ampollas, esas ampollas, un ejemplo, es muy diferente una ampolla en un dedo a pues que se haya quemado uno el cuerpo. ¿El cuerpo se deben quitar o se deben dejar hasta que Cuando la zona de la quemadura es extensa, ¿sí? Lo que se busca es debridarlas, o sea, quitarlas. Cuando se limita a un dedo, pues uno, ¿para qué la manipula? Digamos que no hay tanto riesgo. Pero cuando tenemos una zona extensa, como tú me dices, que ya es mucho mayor el campo de la lesión y hay varias flictenas y ampollas, lo mejor es retirarlas porque el riesgo de infección es muy alto. Entonces, ¿qué hace uno? Las debrida. Eso se le llama debridamiento. Quitar todas esas ampollas y raspar todo ese tejido, que va a ser un tejido necrótico. Y una vez hacemos eso, tenemos que empezar a desinfectar. Obviamente le vamos a poner antibiótico por la vena. Si tiene como darle antibiótico oral, pues se lo damos oral. Pero tenemos que tratar la superficie.
Hay una sustancia que se utiliza mucho en quemaduras, ¿sí? Y se llama el mercurio cromo. ¿Han escuchado hablar del mercurio cromo? De pronto como mercurio cromo no, pero con el nombre comercial sí. El mertiolate. Mertiolate. ¿Tampoco? Sí, señor. Sí, profe. Señor. El mertiolate es el mismo mercurio cromo. Profe, una pregunta. Señor, ¿Eso es lo mismo que el metatitanio? el metatitanio también es un producto similar al mertiolate, sí señor. Entonces fíjense que esto sí nos ayuda en lesiones de quemaduras, más que en raspaduras y eso, yo lo recomiendo más para quemaduras, ¿sí? Y hay una crema también que sirve para que no se vaya a infectar el paciente y lo ayude a mejorar más rápido. ¿Cómo se llama? ¿La sulfaplata o algo así? La sulfadiazina de plata, sí. Sulfadiazina de plata o sulfaplata, que es como se consigue comercialmente. ¿Qué hace que cambie de nombre? El laboratorio que lo produce, ¿cierto? Sí, señor. Sí, porque si ustedes me hablan de ibuprofeno, ¿cuántos ibuprofenos conocen en el mercado? Muchos, ¿cierto? Advil, ¿cierto? Motrin, todos esos son ibuprofenos. Sí. Bien. Entonces, sulfadiazina de plata o sulfaplata en mertiolate. Quemaduras de segundo grado, formación de ampollas o flictenas, se pueden presentar a veces úlceras y erosiones de la piel. Entonces, aquí la cosa es un poco más grave. Fíjense, aunque sea solo una parte del cuerpo que esté comprometida en la quemadura, ya estamos hablando de un segundo grado. ¿Por qué más grave? Porque mientras más profunda, vamos a tener más riesgo de una infección, ¿sí? Mientras más superficial, pues digamos que el riesgo de infección baja considerablemente. ¿Listo? El tercer grado son lesiones entonces que afectan a todas las capas de la piel y producen daño muchas veces hasta en órganos internos, músculos y huesos. Entonces fíjense que aquí, además de que se nos llevó la epidermis, se nos llevó la dermis, se nos llevó la hipodermis o el tejido adiposo o tejido graso, ya llegó sobre el músculo y puede atravesar a veces hasta llegar al hueso. Y si estamos en el abdomen, pues se lleva vísceras abdominales y las quema y ya la cosa se empieza a complicar un poco más. ¿Listo? Entonces la gravedad de una quemadura está en relación directa al grado de la quemadura, ¿sí? No a la superficie, sino al grado de la quemadura. No importa que tenga el 80% de quemadura grado 1, ¿sí? Puede ser más grave el 3% de la quemadura de grado 3. ¿Ya? Profe, y cuando una quemadura es tan delicada como la de tercer grado, ¿qué procesos realizan? Porque igualmente, digamos, si hay daño de músculos y... Claro, lo que uno tiene que buscar siempre es estabilizar a un paciente. Y estabilizar a un paciente implica hacer un examen clínico riguroso para ver qué órganos están comprometidos y qué órganos hay que actuarles más rápido. Habrá algunos que serán quirúrgicos, ¿sí? Entonces nos toca entrar a intervenir, que tocó extirpar, que tocó sacar esto que ya no sirve, que tocó reemplazar, hacer lavados, dejar abierto el abdomen muchas veces, ¿sí? Y empezar a ir a recuperar el paciente poco a poco. El problema es que estos pacientes pierden mucho electrolito. Entonces ellos pierden muchos minerales, electrolitos, toca estarles administrando potasio, sodio por las venas, líquidos con electrolitos y una cantidad de cosas para irlos compensando de cierta manera. Pero pues dependiendo de la lesión o el sitio de la lesión, si es en una pierna, pues digamos que es más fácil la cuestión, ¿cierto? Pero si es a nivel del abdomen, donde de pronto nos alcanzó a coger el hígado, parte del intestino, el páncreas, entonces mientras más órganos intervienen, más complicada la cosa, ¿sí?
y que están susceptibles a que cualquier infección les pueda descompensar aún más su enfermedad actual. ¿Sí? Digamos que ellos no están infectados hasta el momento, pero están en un ambiente hospitalario donde hay cientos de bacterias en el ambiente. Llega una bacteria oportunista y ¡pum! Entonces ya no estamos hablando del tratamiento de la quemadura, sino aparte tocó llamar al infectólogo para que le inicie antibiótico y así irse apoyando con las especialidades médicas que requieran. ¿Listo? Profe, una pregunta. Si una quemadura inicialmente es valorada como un segundo grado, ¿puede pasar a ser a un tercer grado? O sea, de pronto por el tratamiento que se le dé o como vaya avanzando la... No, generalmente cuando tú empiezas un tratamiento, el tratamiento lo que se espera es que evolucione hacia la mejoría, no a Sí. que se empeoren los cuadros. Depende del examinador inicial, que es el que da el diagnóstico inicial, de que realmente sepa hacer el diagnóstico y diga, no, esto es una quemadura de segundo grado, y que después otro que lo valore diga, no, qué pena, pero usted se equivocó porque lo que tiene es un tercer grado, eso es diferente, ¿sí? Okay. Que la apreciación de uno difiera con la de otro, ¿sí? Sin embargo, pues eso es muy raro, ¿no? Porque uno cuando no está seguro de un diagnóstico, pues se apoya en un especialista, pide una segunda opinión o eso, o se apoya. O sea, lo digo porque es que allá en la empresa una chica se quemó el año pasado, se quemó la mano, y inicialmente le dijeron que era un segundo grado. Y cuando estaban, o sea, ya con el tiempo investigando y todo eso, que volvieron a mandar los papeles de la ARL, dijeron que era una quemadura ya no era de segundo, sino de tercer grado. Ah, no, pero eso es otro tema diferente. Es que cuando tú Okay. involucras riesgos laborales y demandas por un accidente laboral, las cosas cambian porque ya estás hablando de jurisprudencia. Entonces, en la parte legal, tú como paciente tienes que tratar de demostrar a como de lugar que tus lesiones pues son graves. Sí. El médico se escuda en una historia clínica. Y la historia clínica inicial es en la que se basa el tratamiento. Si durante el proceso, claro, ella pudo ingresar con un diagnóstico de segundo grado, pero durante el proceso de su estancia hospitalaria, los médicos en algún momento de su historia clínica pusieron tercer grado porque encontraron algo de tercer grado, también es válido. Okay. ¿Me entiendes? Pero tiene que estar documentado y sustentado en la historia clínica y firmado por quien lo dijo. Bien. Bueno, si estamos ante un paciente con una quemadura y tenemos esa posibilidad de regar agua fresca sobre el área de la quemadura, pues lo podríamos hacer. Esto cuando se trata de una escena donde tenemos una quemadura antes de llevarlo a una institución hospitalaria. Entonces, lo que hacemos es regar y cubrir con un vendaje, nada más. No nos vayamos a poner sábila, no nos vayamos a poner crema dental, no nos vayamos a poner mostaza. Bien, no nos vayamos a poner caléndula, aunque está seguramente documentado que todo lo que les acabé de mencionar se puede colocar, porque seguramente va en pro de la recuperación. Pero como manejo inicial, si vamos a ir a un centro asistencial, solamente esto, agua y cubrir la quemadura con un vendaje estéril. ¿De dónde sacamos el vendaje estéril? El botiquín. Del botiquín. Bueno, muy bien. Entonces, queda claro, ¿cierto? Bueno. ¿Qué no hay que hacer? Colocar ungüentos o cremas. Sí, se los acabo de decir. Por más de que tengamos a la mano ciertas cosas, no las usemos porque no sabemos si ese ungüento o esa crema inicialmente pueden de pronto reaccionar a si el agente causal fue un químico o fue un ácido. Entonces, de pronto, en vez de beneficiarlo, lo podemos lesionar más. No pinchemos las ampollas, o sea, no debridemos esas ampollas, dejémoslas quietas. Solamente se hará en un centro de salud si el médico especialista lo considera necesario. ¿Quién será el especialista para tratar la quemadura?
¿Quiénes consideran ustedes? ¿Quién? ¿Dermatólogo? ¿El dermatólogo? Sí, es uno de los especialistas. ¿Y el otro? Un especialista en quemadura. Bien, bien, bien. El cirujano plástico. Chistosa, ¿no? El cirujano plástico, muy bien. Sí, existe todo un pabellón de quemados en el Hospital Simón Bolívar, ¿no? Sí, señor. No retirar ropas adheridas, eso cuando tenemos un paciente, obviamente en una escena de accidente, después de una quemadura, no hay que retirarle las ropas adheridas porque lo que nos vamos a traer con la ropa es toda su piel y vamos a generarle lesiones más grandes. Eso se hace ya con unos protocolos de manejo donde se humedece primero, se trata de lesionar lo menos posible o de aumentarle pues las lesiones al paciente lo menos posible. Bueno. Profe, los niños... Profe, una pregunta. Y cuando, digamos, en el proceso de la curación que le hacen a uno, por ejemplo, a mí me pasó, la enfermera que me estaba haciendo ese proceso, ya después cuando fueron a retirar el vendaje, eso se quedó pegado, o sea, como tal el vendaje. Y ahí arrancaron piel, uy Dios, eso duele horroroso. Claro, un dolor de una quemadura, eso es una vaina bien complicada. Lo que yo te digo, recuerdas que antes de poner un vendaje tenemos que humedecer la herida, luego poner el vendaje. Cuando tú llegas al centro de salud, la enfermera no te puede retirar el vendaje sin haber hecho la misma maniobra de humedecerlo, ¿sí? Porque es que si uno no humedece el vendaje, pues él se va a adherir a todos los planos superficiales de tu piel. En cambio, cuando tú mojas la venda, ella automáticamente se va como desadheriendo, se va despegando, ¿sí? Seguramente, pues, es que es como todo, ¿no? A veces simplemente uno está acostumbrado a una enfermera, a veces dice, bueno, no era la enfermera de urgencia, sino era la enfermera de, ¿qué te digo yo?, de otro servicio. Y ella solo ponía vacunas. Entonces, llegaban los chicos a vacunarse y ella se volvió una dura en poner vacunas, pero ese día le tocó urgencias y entonces le dijeron, va, retire ese vendaje, ese quemado que llegó. Y pues ella, en su actuar de enfermera, pues cree o está convencida que lo está haciendo bien, pero de repente no. ¿Sí me entiendes? Porque a veces sí, a veces uno se limita a hacer ciertas actividades en el campo médico y descuida otras. Profe, los niños tienen, lo que pasa es que cuando yo tenía 3 años, me quemaron la mitad del cuerpo, pero Cuando tú tenías 3 años, sí, ya. me empujaron a una olla de agua hirviendo y se me quemó la mitad del cuerpo, o sea, del ombligo hacia abajo. Sí. Pero si alguien me ve, no pareciera que me hubieran quemado. Ajá. Sí, las quemaduras siempre quedan cicatrices grandes. Y más porque cuando mi mamá me iba a quitar la ropa, pues en esa época, la ropa salía con piel, o sea, la ropa estaba adherida a la piel. Sí. Por la recuperación no quedó cicatrices tan grandes, porque solo tengo una cicatriz pequeña en la zona del ombligo y no más. Pues yo pienso que intervienen muchos factores. Primero, falta ver la temperatura real del líquido, qué tan hirviendo estaba, ¿sí? Si era más hacia tibio que hacia hirviendo, ¿sí? Eso es importante. Segundo, cuántas lesiones hacia abajo de la piel, si era grado 1 o grado 2, o finalmente tuviste un grado 3, que yo no creería. Yo creo que fue entre 1 y 2, ¿sí? Y tercero, la cicatrización es diferente en todos los individuos. Hay personas que cicatrizan queloide, hay personas que se hacen estrías, hay personas que hacen ciertas, digamos, particularidades en su piel. Y hay otras que tienen una excelente cicatrización, que muchas veces ni siquiera parecieran que tuvieran, digamos, hay personas que pueden llegar a tener 3 hijos y nunca les encuentras una estría, ¿ves? Entonces son cosas relacionadas primero con el individuo específicamente o particular de cada persona, ¿sí? Segundo, con que han tenido un adecuado tratamiento, que te hayan hecho un seguimiento y no se hayan, digamos que en gastos se hayan restringido, sino que
te hayan dado todos los elementos para que tuvieras una buena recuperación. Si te hicieron alguna cirugía plástica, microinjertos y ese tipo de cosas, pues todo eso va en pro. Pero si no hubo necesidad, seguramente fue una quemadura entre grado 1 y 2. ¿Sí? Es lo más seguro. Y que aparte debes tener una buena cicatrización. Bueno, falta ver cómo te va con el arañazo de gato, pero el resto, bien. Siguiente. Las convulsiones, también muy frecuentes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos definir una convulsión? ¿Alguien me da una idea? La convulsión es, digamos que sacan, o sea, como baba por la boca y pierde dentro. ¿Una reacción de los músculos o algo así? Bien, pues ¿Es por digamos la que fiebre? todos tenemos idea. Señora, ¿es una qué? ¿Algo por la fiebre? Ya, mira, las convulsiones son movimientos tónico-clónicos. Esa es la forma de decirlo. Movimientos tónico-clónicos involuntarios. ¿Sí? De los músculos. Movimientos tónico-clónicos involuntarios de los músculos. Quiere decir eso que el personaje empieza a moverse. Tónico-clónico quiere decir que está haciendo esto todo el tiempo. ¿Sí? No se puede detener, él no lo maneja con su voluntad. Le dio y mientras esté inmerso en una convulsión, él pierde la conciencia de lo que le pasa a su alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ante una persona que está ante una convulsión? Meterle algo en la boca para que no se muerda la lengua, ¿no? Muy bien, entonces, en ese orden aquí está escrito así. Aflojarle la ropa, no dejarle nada apretado. ¿Listo? Limpiarle las secreciones, lo que decía Lidia, le sale mucha secreción, sobre todo saliva, ¿cierto? Colocarle un mordillo, lo que dice Víctor, colocarle un mordillo, no meter los dedos, ¿no? No meter los dedos porque se los resultan mordiendo, porque resulta que él está con movimientos que no puede controlar. Buscar la forma de acomodarle algo que él pueda morder sin lesionarlo. ¿Listo? ¿Qué sería un mordillo si, digamos, no tenemos el mordillo como tal? ¿Qué le podríamos Un colocar? pañuelo, un ¿Un trapo. lenguas? No, Pues, nada sólido. Un bajalenguas no, porque un bajalenguas lo puede lesionar más, lo puede romper, le puede salir una astilla del palo. ¿Bien? puede ser la manga del saco, La digamos. manga del saco, una corbata, un pañuelo, lo que se les ocurra que le pueda generar. No, tampoco. Cristian. Cristian lo quiere matar. Quítele la No, lengua, macho, quítele la lengua al zapato y ya, con eso de pronto. Imagínate. De vaina no dijo la bota. Una punta de acero, sí. Bueno, evitarle los golpes, o sea, porque muchas veces la persona que entra en una convulsión está de pie y al convulsionar se desploma, ¿sí? Y al desplomarse, pues tratar de evitarle golpes. Y si ya está en el piso y sigue convulsionando, pues tratar de sustentarle la cabeza para que no se la golpee muy fuerte con el piso. Dejarlo dormir es importante. Generalmente después de una convulsión ellos terminan en un estado de somnolencia, ¿sí? Y pues hay que dejarlos pasar ese estado posictal, se llama, dejarlos dormir. Si la convulsión es febril, hay que bajarle la temperatura con medios físicos. Ya les dije ayer, bañarlos con agua tibia, caliente, nunca fría. ¿Recuerdan? Las convulsiones febriles son las menos graves. Son las menos graves y las que menos secuelas dejan. Y adicional de eso, las que solamente pueden dar una, máximo 2 veces en la vida. ¿Sí? ¿En qué tiempo de vida se puede dar una convulsión febril? Profe, cuando da más de 2 veces en la vida. Es que tengo una persona que tiene 4 años y le ha dado como 4 veces, 5 veces.
Ah, bueno, no importa. En menores de 5 años, las convulsiones febriles. ¿Listo? Siempre son por fiebre. Le da lo que tú me dices, Ana. O sea, convulsiona y convulsiona, pero siempre en presencia de fiebre. No es en otro momento. Siguen siendo convulsiones primarias, siguen siendo convulsiones febriles. Es probable que después de los 5 años no las vuelva a presentar. Lo único que los padres de ese chico deben saber es que la fiebre no hay que dejársela tener al bebé, porque así como una convulsión pasa sin secuelas, pueden haber convulsiones que sí le generen algún problema neurológico. Profe, profe, una pregunta, digamos, como cuando las mujeres están embarazadas y les da fiebre, que convulsionan, eso les quema hormona, se me fue, Neuronas. neuronas a los bebés, digamos, puede haber consecuencias, sí. No hay como una comunicación tan vertical ni directa porque el bebé casi que es independiente, solo se nutre de ella, ¿sí? Pero, cuando una mujer en embarazo tiene convulsiones y eso, o una de dos, o es epiléptica, ¿sí? O se le está subiendo la presión y está entrando en una eclampsia, una preeclampsia. Entonces ya es otra cosa diferente, ¿sí? Pero siempre la convulsión febril solo da a niños menores de 5 años. Si le da a un niño de 5 años, 6 meses o de 6 años, ya no es una convulsión por fiebre, ya es una epilepsia. Es otra cosa diferente. ¿Ya? Siempre a un niño hay que dejarle la temperatura normal. Si le está dando fiebre, hay que bajársela. Ya les di la dosis, la mitad del peso. En acetaminofén, recuérdenlo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas? No, bueno. Entonces, aflojar la ropa apretada, ya lo dijimos. Dejar descansar la cabeza de la persona. Fíjense la maniobra que hace el socorrista acá, que con una mano le sostiene, digamos, el punto de sustentación con su propia ropa y con la otra mano por debajo de la cabeza evitando que se vaya a golpear, ¿cierto? Colocar a la persona en el suelo es muy importante. Dejarlo que convulsione es aún más importante. No podemos hacer nada. Nosotros no cargamos midazolam en la cartera, que es el medicamento que se le puede suministrar. ¿Sí? Nosotros no tenemos eso. Lo que tenemos que hacer es acompañarlo en el proceso hasta que finalmente podamos asistirlo a un centro médico. Pero pues en ese acompañamiento de ese proceso tenemos que asegurarnos de hacer nuestra tarea bien hecha. Evitarle golpes en la cabeza porque las va a estar moviendo, porque está convulsionando. Entonces hay que sustentarle la cabeza para que no se la golpee, aflojarle la ropa y colocarlo bien en el suelo. Profe, ¿y lo dejamos boca arriba así con la mano ahí o hacia un lado? No, así como está inicialmente. ¿Listo? No se debe fijar a la víctima, o sea, no lo amarren, no lo van a colocar en la camilla dura y rígida y lo vayan a amarrar. Bueno, no se debe colocar nada entre los dientes de la víctima durante un ataque, como los dedos, por ejemplo, lo que les estaba diciendo. No vayamos a meter la mano porque nos va a terminar mordiendo. Entre los dientes, nada diferente a un mordillo, ¿no? Algo que él pueda morder sin lesionarse, ¿sí? No le vamos a colocar ningún objeto duro. Ya dijimos bajalenguas no, zapatos no. Botellas, ¿no? Sí, no. No se van a ir de agresivos. Sí, algo suave, algo que él pueda masticar sin que le genere tampoco un riesgo de atragantamiento, claro. No se debe mover a la víctima, a menos que esté en peligro o cerca de algo peligroso. Importante. Si sabemos que está en un peligro inminente, pues obvio lo vamos a mover del sitio de riesgo. De lo contrario, no. No se debe tratar de detener las convulsiones de la víctima. La persona no puede controlarse durante un ataque y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, tratar de detener las convulsiones es inoficioso. No vamos a sacar nada de eso. No se debe administrar nada por vía oral a la víctima hasta que hayan cesado las convulsiones y hasta que ésta se encuentre totalmente consciente y alerta.
En ese momento sí le pueden dar agua si quieren, ¿sí? Pero de lo contrario, nada, porque le vamos a generar una broncoaspiración o algo similar. ¿Listo? Profe, una convulsión, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto es lo más? No, las convulsiones pueden durar hasta 20 minutos o media hora convulsionando la máxima, ¿sí? Pero lo más común es que sean máximo de 5, máximo 10 minutos, que lo más frecuente, pues, ¿sí? Y digamos, dependiendo de la cantidad de tiempo, o sea, entre más tiempo es más peligroso, ¿sí? Hay O más riesgo neurológico, ok. ¿sí? Entonces recuerden que antes de los 5 años generalmente son convulsiones febriles que solo son por fiebre y que no van a dejar secuelas importantes. Todo lo demás ya es una epilepsia, que ese sí es un diagnóstico ya hecho de una enfermedad y ese paciente sí necesita ser medicado. Profe, yo tengo mi sobrino, él convulsionó a los 6 meses, pero entonces él sí tuvo secuelas. Ay, ¿por qué, digamos, puede haber sido? Porque pues no fue mucho lo que convulsionó, ¿no? No fue mucho. Pero pues sí quedó con secuelas, él quedó con medio ladito paralizado. Sí, pero toca ver si la causa de la convulsión realmente fue una fiebre. Porque Sí, él tenía fiebre, pero digamos, por la fiebre convulsionó, por lo mismo tanto pudo pasar eso, ¿sí? Ujú. Ok. Pero hay que ver porque muchas veces hay ciertas situaciones que se relacionan con golpes y uno no los pasa por advertidos, ¿sí? Fíjense que los niños menores son muy susceptibles de que se golpeen, se caigan de la cuna, bueno, en fin, hay cualquier cantidad de circunstancias que pueden estar asociadas a eso, porque en la mayoría de los casos la sola fiebre no indica una secuela como la que tú comentas. Bueno, ¿ya todos copiaron? ¿Podemos seguir? Sí. Bien. El transporte de los lesionados es muy importante, ¿sí? Fíjense que hay un método que se llama el de arrastre. No van a copiar todo, vamos a tratar de adelantar un poquitico aquí para no quedarnos y poder dar fin a esta clase. Se utiliza cuando es necesario retirar a una víctima del área de peligro y una distancia no mayor de 10 metros. Bueno, cuando el auxiliador se encuentra solo, entonces solamente hay un socorrista que llegó a ayudarlo, pues tiene que utilizar la técnica de arrastre, no le queda de otra. No debe utilizarse cuando el terreno sea desigual o irregular. Ejemplo, en presencia de piedras, vidrios o de escaleras. ¿Sí? Por obvias razones, no tengo que explicarlo, ¿cierto? Entonces, si la superficie es factible para que se pueda arrastrar, máximo hasta 10 metros, solamente cuando se encuentra en un área de peligro y cuando es una sola persona la que va a generar el movimiento. Se puede, digamos que, dar el aval para que se pueda hacer. El cargue de brazo con dos auxiliadores. Entonces aquí están los dos socorristas, colocan sus cuerpos de frente y se entrelazan los brazos. Fíjense que el brazo donde va a ir el apoyo posterior del paciente va extendido un poco más largo que el de la parte anterior, que prácticamente es de las muñecas y del antebrazo. Y esta es la forma como se va a cargar el paciente, como se indica en esta imagen. En esta siguiente imagen vamos a ver exactamente lo mismo. La mano de adelante tiene que ir prácticamente de las muñecas al inicio del antebrazo y la de atrás un poco más extendida. ¿Listo? Y así podemos utilizar. Fíjense que acá varía un poco la posición, porque además de cargarlo, tenemos que sostenerle una pierna que está inmovilizada. Entonces acá cambia la cosa. Este individuo le tiene una mano al paciente por detrás y esta otra mano se entrecruza con la del otro auxiliador, de esta manera, para que le quede al auxiliador la otra mano libre y poderle cargar su pierna afectada. ¿Listo? Las camillas rígidas, pues son para el transporte de lesionados de columna. Estas son de madera, metálicas o acrílico. ¿Sí? ¿Dónde encontramos camillas rígidas? Centros comerciales, instituciones de salud, servicios médicos, hoteles,
piscinas, balnearios, ¿cierto? En todos esos sitios que pueden generar riesgos de lesiones, vamos a tener camillas rígidas, metálicas o acrílico o madera. ¿Cómo se hace entonces ese traslado del paciente hacia la camilla? Fíjense que acá tenemos 4 socorristas, 3 que se alinean al lado del paciente y 1 que se coloca en la parte de arriba, en la cabeza. ¿Cuál es el líder de los 4? El de la cabeza. ¿De la cabeza? Bien, el de la cabeza va a ser el que va a liderar el traslado. Listo. ¿Cómo se coloca la camilla? Entonces, el de la cabeza se encarga siempre de la cabeza y del cuello. A cada lado, una mano. ¿Listo? Y le va a indicar a estos otros 3 que a la cuenta de 3 lo van a levantar desde este borde hacia ellos. Van a levantar el paciente. ¿Listo? No es que lo vamos a coger 1, 2, 3 y a la camilla, no. El paciente no se puede alzar. Lo que lo van es a rotar sobre su cuerpo, sobre su costado izquierdo. Entonces este señor les dice, listo, 1, 2 y 3. A la cuenta de 3 ya llevan el paciente hacia ellos. Él con su pierna ayuda a mover la camilla para meterla debajo del paciente. Y 1, 2 y 3 lo sueltan y lo fijan. ¿Listo? Y ahí sí lo levantan. Entonces fíjense que no es levantar el paciente y ponerlo en la camilla, es levantarlo, girarle su cuerpo para poder meter la camilla debajo de él. ¿Quedó claro el concepto? Profe, cuando no hay 4 personas. Cuando no hay 4 personas, ya toca ingeniárselas para que entre 2 o 3 puedan hacer esa misma maniobra. Uno se encarga de la parte de arriba y el otro de la parte, sobre todo de la parte superior, donde está la columna. Digamos que las extremidades inferiores en ese momento perderían un poco de valor, pero lo que es la espalda y el dorso es muy importante. Fíjense, otra forma de colocar la camilla es desde arriba hacia el cuerpo, como está acá. ¿Sí? Este empuja la camilla, ellos van levantando el cuerpo y la van metiendo hasta que consiguen meter toda la camilla. ¿Listo? También hay unas camillas de lona, son para transportar víctimas que no presenten lesiones de gravedad. También son muy comunes. Camillas de lona, son obviamente menos rígidas. Fíjense por qué entre 2 personas y por qué no se debe levantar un paciente. No se debe, porque pues puede haber una lesión de columna. Y esas lesiones de columna pues sí resultan siendo muy graves. Y entre 2 personas esto es lo que pasa, lo que tú preguntabas, David. ¿Sí? 2 personas pues no tendrían que, el que está liderando la cabeza y el otro tendría que sustentar esta parte. ¿Sí? Pero nunca así. Nunca de los extremos. Que es lo que generalmente uno ve que hacen, ¿no? Sí, señor. O sea, no se levanta, sino se envía sobre encima del cuerpo de uno. Exactamente. Ya una vez estamos en la camilla rígida, fíjese que esas camillas vienen provistas de dispositivos para que uno pueda agarrarlas bien y ahí sí se pueden subir a las camillas de transporte. ¿Listo? Las inmovilizaciones cervicales son muy importantes, las almohadillas, las correas que no permitan movimientos de la cabeza. Súper importante. Bueno, entonces vamos a leer esos 10 aspectos importantes ya para terminar. Conservar la calma, evitar aglomeraciones que entorpezcan la labor del socorrista. Saber imponerse es importante, hacerse cargo de la situación, o sea, ser un líder. No mover al lesionado para evitar lesiones más graves. Examinar al herido, evaluación primaria y secundaria, la de las vimos. Tranquilizar al herido, brindar confianza. Mantener caliente al herido para evitar el shock. Avisar al personal de emergencia, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, etc. Traslado adecuado, no en vehículos particulares, sino en vehículos debidamente acondicionados. ¿Sí? Los vehículos particulares implican ese tipo de transporte como vimos ahorita entre 2 personas, coger una persona. ¿Sí vieron cómo se encorva el cuerpo y eso no favorece?
Y en un vehículo particular generalmente no se tienen los acondicionamientos para un traslado. Jamás dar medicamentos, eso es una función exclusiva del médico. ¿Listo? El botiquín debe tener estas características básicas: el desinfectante y antisépticos, que son todos estos de acá, las gasas estériles, ¿sí? El algodón, debe tener las vendas, que aquí están, el esparadrapo, los apósitos adhesivos, que son como estos Cure-Band, las tijeras y las pinzas, y los guantes. Eso es lo que debe tener un botiquín de primeros auxilios, básicamente. Bien. Entonces recordemos evitar los accidentes laborales. Eso es tarea de todos. Y una brigada para emergencias debidamente entrenada puede llegar a salvar su vida. Bien. Entonces fíjense que los brigadistas, importante tener todos estos conocimientos claros. Obviamente la práctica es la que hace el maestro. El no estar generando primeros auxilios todos los días, pues no nos va a volver unos expertos, obviamente. Pero tener unos conocimientos básicos sí puede ayudar en mucho, ¿cierto? Bueno, muchachos, muy bien. Vamos a pausar un momentico aquí el video para continuar.